Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Ahí siguen conectándose algunas compañeras. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al primer encuentro sincrónico, pero también encuentro de cierre y de conclusiones y de la capacitación, planificación estratégica y búsqueda de recursos para bibliotecas. Es un placer haber organizado de manera conjunta con la Dirección de Promoción de la Lectura esta instancia de formación. Mi nombre es Laura Troqui, soy la referente del Instituto Cultural ante el IPAP. Lo que les vamos a pedir a quienes puedan habilitar sus cámaras para vernos, y también silenciar los micrófonos, y los van habilitando a medida que quieren hacer algún aporte o alguna intervención. Bueno, en primer lugar, ustedes ya vienen dialogando en el espacio del aula virtual, pero creo que es súper necesario agradecer primero a ustedes que están participando de este espacio, a las autoridades del Instituto Cultural que proponen e impulsan a que estos espacios se lleven adelante de manera permanente. Es la primera capacitación que damos de manera conjunta con la Dirección de Promoción de la Lectura, pero ya hay planificado 2 instancias formativas más para el próximo trimestre, así que es una alegría poder trabajar de manera conjunta. Hoy nos acompaña Francisco Hernández, es el director de Bibliotecas y de Promoción de la Lectura, los docentes Brian, Clara y Gisela, y está Belén y Luciana, que son parte del equipo de coordinación de las capacitaciones, y ellas están ahí atentas para responder dudas que surjan respecto a las cuestiones administrativas y de certificación y lo que ustedes quieran saber. Bueno, también agradecer al Instituto de la Administración Pública Provincial, al IPAP, que brinda estos espacios de formación permanente. Y bueno, les dejo el espacio a los y las docentes. Francisco, si querés presentar a Brian, a Gisela y a Clara, si les parece. Gracias. Perfecto. Gracias, Laura. Sobre todo agradecer el trabajo también de la tutoría de Laura y de Belén. Y bueno, saludar a todas, a todos. Bueno, nos pone muy contentos, muy felices desde el Instituto Cultural poder articular conjuntamente con el IPAP este tipo de capacitaciones. Es una herramienta que ponemos a disposición que no estábamos ofreciendo desde la Dirección de Bibliotecas, en la articulación con las bibliotecas populares, pero también entendemos con muchas y muchos dirigentes y trabajadores que están en contacto con este tipo de instituciones. Nosotros desde la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura, Dirección Provincial, Promoción de la Lectura, entendemos que las bibliotecas deben trabajar en comunión con sus comunidades, y este curso, esta capacitación, permite de alguna forma brindar herramientas para empezar a pensarse en comunidad. Así que bueno, voy a presentar a los docentes que estuvieron trabajando, tanto bueno, Clara Carsolio, que es licenciada en psicología y se desempeña haciendo actividades de asesoramiento en la Dirección de Bibliotecas. Nos acompaña también Brian Urban, que es licenciado en Relaciones Internacionales, tiene una maestría en Ciencias Sociales, y bueno, y es dirigente de una biblioteca popular de Tandil, orgullosamente de la Biblioteca Sarmiento de Italia, y Gisela Pérez, que es especialista en gestión y dirección de OSFL, y es presidenta de la Biblioteca Popular La Carcoa, una biblioteca de origen villero, y que, bueno, ha coordinado proyectos sociales en la TAM, es directora del programa Leer para la Libertad,
de la USAM, y nos pone muy orgullosos poder brindar este marco, y también que el marco de la capacitación sea dado también por dirigentes y personas ligadas al sector. Me parece muy importante, porque la profesionalización en las bibliotecas populares, sobre todo en la dirigencia, nos parece que es esencial para el futuro de este tipo de instituciones. Así que les vuelvo a agradecer la presencia de todas y todos, espero que puedan sacar provecho de esta capacitación, y los dejo con los docentes. Gracias, Francisco. Bueno, ¿qué tal? Hola, colegas, a todas, a todos. Bueno, la verdad, ante todo, agradecer al Instituto Cultural, a la presidenta Florencia Saitú, a la dirección de promoción del libro y de bibliotecas, a Ximena Talento y a Fran por hacer posible esta formación, al IPAP y a todo el equipo que ha hecho de esta formación, un espacio en el cual bibliotecas populares solicitó yendo. Perdón, Gisela, te escuchamos un poquito cortado. Sí. Quizás si sacás el video, pues tengas mejor. Bárbaro. Te escuchamos Bueno, más fluido. vamos ahí se escucha mejor. Mejor. Bárbaro. Bueno, un agradecimiento a todos y a todos, y a los participantes que están brindando su espacio y su tiempo. Voy a compartirles, ¿sí? Una experiencia de biblioteca popular, entre comillas, villera, que creo que vale la pena compartir esta experiencia, porque en este proceso de 11 años de la Biblioteca Popular La Carcova, creo que para muchas bibliotecas se le es rico por las herramientas que podemos compartir entre todas, ¿no? Claramente que la historia tiene que ver con un contexto, ¿sí? Ese contexto se enmarca dentro de un territorio, cada biblioteca popular está en un territorio específico, y entonces les quiero relatar un poco esta historia de la Biblioteca Popular La Carcova. Entonces, está cargando. Ahí en el está. marco, bárbaro, en el marco de esta formación, de este primer encuentro virtual, les quiero compartir la experiencia de la Biblioteca Popular La Carcova, ¿sí? Con un lema que tiene la llamada "Atente, un libro es libertad", y creo que vamos a desmenuzar esta frase en este encuentro, y al finalizar vamos a entender el sentido de estas palabras, ¿no? El sentido de la Biblioteca Popular La Carcova. La Biblioteca Popular La Carcova se encuentra ubicada en el Partido General San Martín, dentro de la llamada área Reconquista, del territorio del Reconquista. Tiene una característica muy particular, que se encuentra ubicada dentro de estas dos líneas, un rectángulo amplio de muchos barrios populares o marginados. Pero del otro lado se puede ver, si ven en la pantalla, que está el límite del Camino de Buen Aire, el otro límite también en paralelo a la Avenida Márquez. Es un rectángulo, un territorio muy con sus franjas bien, sus fronteras bien explícitas. La frontera de la Márquez, la frontera del Buen Aire. Al frente de lo que es el territorio de Reconquista, si uno va en vehículo por el Camino de Buen Aire, puede ver que se encuentra un paisaje entre barrios populares, pero entre basura, porque se encuentra el complejo SEAMSE, donde diariamente se depositan 40 toneladas de basura que proviene del AMBA. Y pegadito al SEAMSE se encuentra ubicado el complejo penitenciario de San Martín, donde hoy en día se encuentran 3 cárceles, la unidad 48, 47 y 46, y una alcaldía.
Entonces, este es el contexto en el cual la Biblioteca Popular La Carcova, que la pueden ver, que se encuentra allí en esa flecha, está inserta. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué cuento la historia? ¿Por qué cuento el territorio? Porque es de la raíz en el cual esta biblioteca nace. Nace de una cocina, nace de la cocina de la marginalidad y de la exclusión. Allí, en la cárcel. La Biblioteca Popular La Carcova nace a través de una experiencia educativa universitaria en contexto de encierro. Su fundador, habitante de La Carcova, estuvo varios años detenidos en esa cárcel, la unidad 48 de San Martín. Allí, junto a otros detenidos, ya graduados del secundario, se encontraron y charlando y viendo la manera de ver y de tener su libertad o mejorar su vida en el presente, pero también de la familia, se juntaron y le pidieron a la Universidad Nacional de San Martín, que se encuentra ubicado en el partido de San Martín, el derecho al estudio, el derecho a la universidad. Allí fue que la Universidad Nacional de San Martín le brindó la posibilidad a estos detenidos a poder acceder al estudio universitario, y allí fue donde se creó el CUSAN, el Centro Universitario de San Martín. Entre esos detenidos se encontraba Waldemar Cubilla, que es el fundador de la Biblioteca Popular La Carcova, y allí fundó la Biblioteca Juan Gelman. Anteriormente, Waldemar, en su pabellón, también construyó otras bibliotecas. Y otras bibliotecas en otras unidades carcelarias que él venía ya recorriendo para agotar su pena. Pero esta fue, creo que, la más emblemática de esa experiencia negativa que tuvo Waldemar, la Biblioteca Juan Gelman. Pueden ver cómo el CUSAM fue creciendo a lo largo de los años y hoy es un centro educativo de excelencia, porque la Universidad de San Martín es una universidad de excelencia dentro de la cárcel. ¿Cómo se pudo desarrollar este proyecto? Con el compromiso de los detenidos, pero también con la decisión política de la universidad de garantizar el estudio a estos detenidos y detenidas, porque hay 3 cárceles y una alcaldía en ese complejo. Mujeres, hombres que están detenidos allí, pueden ir a estudiar al Centro Universitario de San Martín y pueden ir a la Biblioteca Juan Gelman, que claramente esta biblioteca, a pasar los años, parió otras bibliotecas dentro del mismo complejo penitenciario. Así que allí, cuando Waldemar se va en libertad, ya casi graduado como sociólogo, Waldemar regresa a ese territorio, en el cual nunca se había ido, porque estaba a unos metros de su hogar, y regresa al territorio ya con una experiencia de organización social, de organización estudiantil dentro de la cárcel en el CUSAM, y con un objetivo de que no quería volver a estar detenido. Sale, va a su barrio, ya casi sociólogo, ya casi un profesional, con un objetivo en el cual nosotros lo entendemos como un objetivo común, de no volver a caer detenido. Allí, su osadía y su locura por los libros hizo mover muchas cosas Waldemar, en ese sentido, sí. Porque los vecinos y las vecinas que lo recibimos a Waldemar, teníamos que entender que Waldemar ya no era un pibe chorro, que ya era un profesional, era un sociólogo villero. No sabíamos ni qué era la sociología en ese momento, y no sabíamos qué era una biblioteca en ese momento. La Carcova tiene alrededor de 17.000 habitantes. Se encuentra varias capillas, la obra de Padre Pepe, se encuentra 2 escuelas, una salita, en todo ese entramado barrial.
algunos merenderos y comedores que a lo largo de muchos años vienen trabajando allí, pero nunca, nunca una biblioteca popular. Hoy la Carcova tiene una biblioteca popular, ya 11 años que venimos trabajando en ella, pero nace a través de organización social, de un objetivo común colectivo, de darle más horas recreativas a los niños y a las niñas y menos horas a la cárcel, a la calle y a todos los males que por estar en un barrio atravesamos. Allí se trabajó el objetivo común de la libertad. Entonces, ustedes en el primer módulo de la clase estuvieron viendo algunas bibliografías referenciadas y la CONAVI interpreta como la biblioteca popular como un grupo de conjunto de grupos de personas que hacen organización social. Claramente, la biblioteca popular es organización social, con un objetivo común, con una misión, con una visión de la vida. La biblioteca popular, su misión es tender puentes entre distintas instituciones. Pero nosotros también entendemos que la misión de la Biblioteca Popular La Carcova es que ningún pibe caiga en cana, y si cae en cana, que no vuelva a salir, que se encuentre una biblioteca popular en su barrio y que trate de insertarse en la biblioteca, de generar puentes, de encontrar otros horizontes que la biblioteca te abre. Transmitimos los valores de la educación, la libertad y la igualdad de género, fundada en la solidaridad y en la cooperación. Queremos trabajar para construir posibilidades concretas a niños y a jóvenes en la comunidad y del área Reconquista. Les voy a compartir un videito. Hola, señores y señores. Señoras y señores. Disculpen. Voy a compartirles un video para que puedan disculpen un momento. Para que puedan también apreciar el trabajo de la Biblioteca Popular La Carcova desde sus inicios y cómo fue traduciendo la libertad de Waldemar, cómo se fue traduciendo la libertad de todos nosotros que hoy en día estamos dentro de ella, que transitamos o que van a transitar. Hola, señores y señores. Señoras y señores. Le vamos a presentar hoy los grafitis que están haciendo los chicos. ¿Qué hicieron los chicos? Estamos presentando. 1, 2, 3, ya. La mano para acá, dale. Dale, la mano llegó, dale, otro. Llegó, perdió el Uriel. Venga, en primer lugar, la mona. La Biblia para aprender. Para estudiar, para hacer caca porque hay baño, para leer, para jugar. A mí me gusta jugar. A mí me gusta lo de la Biblia, lo que mi papá está trabajando. ¿Qué están haciendo? Una biblioteca de tierra. ¿Será de mi casa? ¿Y eso qué es? Piedras. Con la mano vos te limpias con... Tenés el coso, ¿cómo se llama? Cal, tenés que limpiarte.
Bueno, la verdad que siempre que transmito este video, se puede vivenciar, se puede leer cómo nosotros hemos leído nuestro contexto y nuestra problemática en el barrio, pero también además lo bueno, lo rico de la comunidad, ¿no? Y cómo pudimos traducir todas esas demandas, ya sean negativas, pesimistas, hermosas, genuinas, a la biblioteca, y cómo a lo largo de los años hemos podido pasar de una casilla desde la basura, con la basura, porque era el recurso que estaba en ese territorio, que está en este territorio, que es la basura. No hemos negado la basura, sino que es un recurso en el cual muchas familias hoy en día comen, pero también muchas familias y nosotros construimos biblioteca con la basura. Estar atento, leer nuestro entorno como biblioteca popular es central, es estratégico a la hora de pensar un proyecto o una actividad en las bibliotecas populares. Tenemos que leer nuestro entorno, nuestro contexto, también hacer memoria por la comunidad y hacer horizontes también, posibilidades futuras en la biblioteca popular. Claramente que todo mi relato va a tratar de hacer pie en los 4 módulos que han transitado. Nosotros, nuestro FODA, ¿sí? Nuestras fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, claramente han sido muchísimas. Diariamente uno tiene que ir pensando en ese FODA, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis amenazas y mis debilidades? Claramente la fortaleza de la Biblioteca Popular La Carcova es su arraigo, ¿no?, comunitario y su compromiso de la comunidad y con la comunidad, su ADN, su experiencia, ¿no?, carcelaria, pero también libertaria, de la libertad, ¿no?, la libertad tan preciada para nuestros jóvenes que queremos que sigan en libertad leyendo. Las oportunidades que tenemos, el entramado, ese entramado que la Biblioteca Popular desarrolla y que trata de contagiar en todo el territorio de Reconquista. Las amenazas, claramente, estamos dentro de un territorio muy vulnerable en el cual las amenazas se pueden diferenciar de distintos modos, ¿no? El acceso a distintos derechos, que claramente al estar en un barrio popular se vulneran muchísimos de ellos. Nuestras debilidades, al ser una biblioteca popular villera, también tenemos muchas debilidades. Pero sin dudas que lo que hemos logrado a lo largo de estos años es, sí, sabemos cuáles son nuestras amenazas, sí, sabemos cuáles son nuestras debilidades, pero también logramos aprovechar mucho nuestras oportunidades y nuestras fortalezas. Entonces, desde esa base de nuestras fortalezas y nuestras oportunidades, hemos construido a lo largo de estos 11 años una biblioteca popular, y lo podemos decir, digna para nuestros usuarios. A la hora de pensarnos a lo largo de estos 11 años, claramente al estar en un barrio popular, diariamente se nos construyen muchos frentes. Cómo la Biblioteca Popular da respuesta a esos frentes, cómo desde la casilla nos podemos pensar con un edificio, con internet, cómo catalogar, cómo tenemos libros dignos, cómo tener recursos para pagar una bibliotecaria. Bueno, a lo largo de estos 11 años, claramente no hemos podido lograr todos esos objetivos. Claramente una debilidad que teníamos era nuestro espacio edilicio, otra debilidad de no tener libros catalogados y ni una bibliotecaria, pero teníamos otras oportunidades y otras fortalezas, y entonces tratamos de trabajar en base a eso y profundizar nuestro lazo con la comunidad. La planificación estratégica, cuando pensamos la Biblioteca Popular, la pensamos de un modo de parque educativo, ¿no? Entendemos que no nos podíamos cerrar solamente como biblioteca, en el sentido de que solamente haya libros y que sea en silencio,
sino que iba a ser todo a la par en otros contextos con otras características. Con nuestros objetivos estratégicos, queríamos tener una biblioteca digna, queríamos que ningún niño, niña o joven caiga detenido o sufra ninguna situación de vulnerabilidad. Para eso pensar una planificación objetiva. Bueno, es lo que podemos llegar a hacer hoy. Hacemos un taller de apoyo escolar, ¿no? Sí, siempre uno tiene que pensar en un objetivo más a largo plazo, bueno, quiero el edificio, quiero mejorar mis actividades, mis servicios, pero siempre tenemos que ir al paso a paso para poder lograr ese objetivo, ¿no? Pensarnos como territorio, la biblioteca. Esta biblioteca popular se piensa como territorio, se piensa como universidad, como organización social, pero también como política pública para un buen vivir. Claramente los objetivos de la biblioteca es la promoción de la lectura, el acceso a la lectura, pero mejorar y acceder a los derechos básicos universales que toda persona tendría que tener. En este sentido nos hacemos cargo que somos universidad, que somos organización social y que somos política social. Ahí hago una paráfrasis con lo público y lo social, para un buen vivir. Entonces, ¿cómo podemos leer este planteo? ¿Cómo una organización, cómo una biblioteca popular, construida desde una casilla, puede tener una incidencia en la política pública para un mejor vivir en nuestra comunidad? Claramente que sí podemos tener incidencia en nuestra comunidad y también en la política pública. Con el encuentro, a lo largo de estos años, la Biblioteca Popular La Carcova pudo generar un entramado a través del encuentro. El mate claramente que es un símbolo muy importante en nuestro querido territorio argentino, porque habilita también al encuentro, a la charla, a replantearnos, a decir, bueno, no es por acá, es por allá, qué es lo que nos está faltando, necesitamos recursos materiales, necesitamos recursos económicos. Entonces, en ese entramado de pensarnos estratégicamente, de planificar en algún momento, tener un espacio digno, cómo hacerlo, cómo leemos las herramientas que tenemos y las aplicamos. Hoy en día la biblioteca tiene 11 años, a lo largo de estos años ha podido consolidar su espacio, tiene un espacio digno, con libros, con los hermosos libros ejemplares, ha logrado tener el reconocimiento de la CONAVIP, ha logrado tener el reconocimiento de la dirección provincial y desde el municipio. Claramente que tiene su característica, estamos dentro de un barrio popular, como tenemos fortalezas de no pagar servicios, tenemos otras debilidades que requieren más cuerpo, requieren más actividades y soluciones o respuestas también inmediatas, pero soluciones en concreta. En estos años, la Biblioteca La Carcova ha logrado desarrollar una variedad de proyectos y muchísimas redes en el cual apostamos claramente a las redes y a los proyectos para poder fortalecer nuestro trabajo. Puedo compartirles algunos proyectos que creo que les va a ser muy útil a la hora de pensarse. Como dijimos, bueno, recursos, dónde ir, cómo comenzar. Nosotros en estos años hemos articulado con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Desarrollo Social, hemos articulado con organismos internacionales, pero también locales. Entonces, creemos que esta experiencia puede aportarles a ustedes a la hora de pensar y la presentación de proyectos. Nosotros hace 2 años hemos desarrollado una formación en arbitraje en alianza con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y con AFA, que nos habilitó la formación, nos validó la formación en arbitraje para jóvenes
en el territorio, en la Carcoa, pero también para jóvenes en situación de encierro. Luego, desarrollamos varias formaciones con el Ministerio de Género, en el cual estas formaciones nosotros presentábamos los proyectos y nos financiaban el 50% del proyecto. Claramente la organización, la biblioteca, tiene que aportar, hacer un contraaporte, que eso más adelante les puedo comentar cómo sería. Luego tuvimos otro financiamiento de un organismo internacional, el cual también tuvimos que hacer una contraparte en lo que es recursos humanos, y ellos nos brindaron recurso económico. Allí pudimos mejorar mucho el espacio de la Biblioteca Popular. Y este proyecto en particular lo hicimos en colaboración. ¿En colaboración qué sería? Junto a otra biblioteca aliada. Más adelante vamos a comentarles los modos de redes y los modos de financiamiento que podemos nosotros encontrar, ya sea con aliados, de modo colaborativo, de modo cooperativo. En esta oportunidad lo hicimos de modo colaborativo con la Biblioteca Don Quijote y su Manchita en Perú, y allí pudimos fortalecer nuestro espacio, ya sea con equipamiento edilicio, pero también de materiales, y a la Biblioteca Don Quijote y su Manchita poder fortalecer su radio comunitaria. Con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, nosotros pudimos presentar proyectos para el desarrollo de talleres de oficio, ¿sí? Allí también la metodología es casi la misma, siempre con una contraprestación de la organización, ya sea con gastos fijos, ya sea con gastos de administración, técnicos, o con otros tipos de gastos que la organización puede hacer de modo contraparte, ¿no? Bueno, yo te doy el financiamiento para hacer el 50% y vos tenés que poner el resto de los 50% para poder concretar ese proyecto, ese objetivo específico del proyecto. Aquí les comparto algunas instituciones en el cual diariamente se plantean convocatorias. Claramente cuando una biblioteca popular está inserta en un territorio, lo primero que tendríamos que tener a la hora de hacer un proyecto o poder planificar búsqueda de recursos, tenemos que investigar las instituciones cercanas a la biblioteca. Tenemos que nosotros trabajar por sumar aliados a la biblioteca. A veces las alianzas no tienen que ser netamente económicas. A veces las alianzas pueden ser a través de recursos materiales, a través de formaciones, a través de ayudas económicas, a través de intercambios. Allí lo que van a ver es distintos organismos en el cual a nosotros nos han aceptado proyectos a lo largo de estos años, ¿sí? Yo recomiendo mucho siempre la convocatoria de Puntos de Cultura, que Puntos de Cultura es un programa que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, y anualmente se abre la convocatoria para que distintas instituciones se presenten, para que se les reconozca como un punto de cultura y que puedan tener la oportunidad de presentar proyectos a la hora de abrirse convocatorias. Puntos de cultura, no es muy difícil la presentación y la redacción de proyectos, la verdad que lo recomiendo mucho, y también tiene la posibilidad de que se puedan hacer proyectos de modo colaborativo y en red, ¿sí? Fundación Williams también es una aliada fundamental para las bibliotecas populares hoy en día en la Argentina. Diariamente, anualmente tiene convocatorias que la verdad que les recomiendo que se presenten. Nosotros hemos logrado, a través de la Fundación Williams, desarrollar una biblioteca ambulante
para la escuela del barrio que no cuenta con una biblioteca física. Entonces allí uno como tiene la oportunidad, ve en ese FODA, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad que tengo con esta convocatoria? Bueno, capaz que no es muy redituable para la biblioteca en sí, pero en esa convocatoria capaz que podemos fortalecer lazos o alianzas con otra institución. Claramente con Fundación Williams lo que hemos desarrollado en estos años es poder fortalecer la alianza con la escuela del barrio y también a nivel latinoamericano con otras bibliotecas populares. La OEI, que es otro organismo también internacional, anualmente también tiene convocatorias y la verdad que nosotros en una oportunidad nos hemos presentado a la convocatoria de la OEI en lo que es derechos humanos. Hemos ganado una convocatoria del Premio Nacional, Convención Internacional en el Trabajo por los Derechos Humanos que la Biblioteca La Carcova tiene. Luego, otro organismo también internacional es Iberbibliotecas, que actualmente en la Argentina no es parte de Iberbibliotecas, esperemos que en breve sea, pero Iberbibliotecas lo que tiene también es la mirada de la biblioteca popular y el impulso y la motivación de poder fortalecer las redes y la posibilidad de presentar proyectos de distintas índoles, ¿sí? Desde el fomento para las redes, el fortalecimiento para las cuestiones tecnológicas de la biblioteca. La verdad que tiene muchas llamadas, esperemos que el próximo año Argentina pueda presentar y que muchas bibliotecas puedan conocer bibliotecas y puedan postular sus proyectos. Luego otra recomendación que les puedo hacer es el Campus Iberoamérica, que allí lo que van a encontrar son muchas convocatorias, ¿sí? Y que ahí nosotros como bibliotecas populares creo que tenemos que tener la capacidad de saltar esas trincheras que a veces decimos, bueno, pero somos biblioteca popular, no nos podemos presentar acá. Creo que tenemos que hacer ese trabajo de romper nuestras fronteras y ser osadas y presentarnos a distintas convocatorias, ¿no? De dar ese paso y poder mirar hacia otros horizontes, ¿no? Además de los proyectos que CONAVIP diariamente tiene disponibles. Luego también otro trabajo que una biblioteca popular tendríamos que tener es seguir profundizando e invitar a otras instituciones del territorio local a intercambiar experiencias, saberes, proyectos, actividades. Nosotros allí logramos con la Universidad Nacional de San Martín ganar un gran aliado, ya sea en las escuelas de arquitectura, ya sea en las escuelas de las ciencias sociales o de humanidades, y allí a lo largo de estos años hemos diariamente intercambiado proyectos y actividades de modo estratégico. Claramente que pensar la Biblioteca Popular La Carcova, pensarnos como organización social, como incidentes en la política pública, tenemos que tener aliados en el cual puedan fortalecer estas posturas, ¿no? El municipio de San Martín, claramente el gobierno local, tiene, además de la subvención mensual como biblioteca popular, diariamente tiene algunas convocatorias en el cual uno puede presentarse también, ya sea para sala cultural, ya sea para teatro, ya sea para poder recibir talleres que el mismo gobierno local desarrolla y nosotros le prestamos nuestro espacio para poder generar también ese intercambio de usuarios, ¿no? Otra convocatoria, otra institución que podemos también recomendar es la Fundación del Banco Itaú, el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de Desarrollo
social de la provincia de Buenos Aires y nación, cultura de provincia y nación, siempre en sus redes van a poder encontrar distintas convocatorias que creemos que es necesario que sepan de ellas. De los proyectos a las redes, es fundamental pensarse en biblioteca popular como en red. Es un gran desafío hoy en día poder seguir tejiendo esas redes por el tiempo que lleva, ¿no? Pero creemos que es fundamental para poder fortalecer a la institución. Aquí les quiero compartir la Mesa de Reconquista, que es una red que ya tiene 12 años, que somos varias organizaciones de Reconquistas unidas, trabajando en el territorio, ya sea en la primera infancia, ya sea en lo que es la cuestión reciclaje, en lo que es cooperativas, deliberados, universidad. Somos distintas organizaciones que trabajan distintas temáticas, pero unidas con la confianza de poder mejorar nuestro territorio, ¿no? Allí van a ver que está el Don Quijote. Gracias a este financiamiento que obtuvimos de Iberbibliotecas, pudimos fortalecer esa red latinoamericana de bibliotecas populares que hasta el día de hoy Perú, Colombia, Brasil y México la están integrando, y estamos tratando de seguir tejiendo para que pueda seguir creciendo esta red. Luego la red local, claramente allí compartimos viajes a Chapalmalar, y encontramos un aliado en la provincia de Buenos Aires que también dio posibilidad a que nos podamos encontrar y podamos tener nuestro tiempo y también los recursos, ¿no? Porque organizaciones de base, trasladarse a hacer un viaje de esta índole, claramente no lo podemos costear. Entonces allí logramos la alianza con la COPRETI, que es la Comisión Provincial que trabaja contra el trabajo infantil. Y luego otra red que me gustaría compartirles es la red del movimiento de Cultura Viva, que es a nivel latinoamericano, que cada 3 años se encuentra en distintas partes de nuestro país, a encontrarse, a hacer tejido para poder mejorar y estar unidos más en red. Creo que pensarnos redes, proyectos, tenemos que pensarnos como política pública la biblioteca popular. Claramente nosotros tuvimos una incidencia en nuestro entorno, pudimos leer nuestro entorno y ver esas falencias, esas problemáticas que nuestro territorio teníamos o tenemos. Allí podrán ver que dice hoy olla popular, trae tu tupper. En pandemia tuvimos que trabajar alimentos y tuvimos que ver el modo de cómo seguir generando nuestras actividades para esos usuarios y esas usuarias que diariamente venían a la biblioteca. Entonces tuvimos que cambiar nuestra planificación, nuestro objetivo, y tuvimos que incorporar, rever nuestra misión, rever nuestras actividades e incorporar la línea alimentaria. Claramente una biblioteca popular no da de comer comida, sí, conocimientos y muchas cosas, pero allí tuvimos que replantearnos bueno, pero si esta es la necesidad que está teniendo nuestros usuarios, si es la cuestión de la alimentación, tuvimos que sumar esa línea en esa oportunidad. No teníamos plaza. Los chicos no tenían un lugar para esparcimiento luego que la biblioteca cerraba. Construimos nuestras plazas, construimos nuestro parque educativo y también seguimos construyendo bibliotecas y libertad para estos pibes y esas pibas que hoy se encuentran aún privados de su libertad. Para finalizar, sé que es capaz que es mucha información, pero creo que tenemos que hacer el trabajo de cómo leemos este entramado en el cual está la biblioteca popular,
cómo podemos leer y tener la oportunidad de adquirir esas herramientas que la biblioteca tiene a su alrededor. Si hay una empresa privada, poder acercarnos a esa empresa privada. Si hay una universidad, acercarnos a esa universidad. Si hay un profesorado, acercarnos a ese profesorado. Ver qué herramientas tiene esa institución para poder hacer un intercambio, ¿no? Así que bueno, desde ya muchas gracias y los dejo con Brian Urban, que va a estar en este segundo momento compartiendo con ustedes. No sé si se me escucha ahí. Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha perfecto. Bárbaro. En primer lugar, saludar a los presentes, los y las, agradecer el espacio tanto a través de la Dirección de Bibliotecas con Francisco Hernández como a la Dirección Provincial con Ximena Talento. En verdad que es una apuesta más que interesante para los que venimos hace tiempo pidiendo, solicitando espacios de intercambios con otras bibliotecas y demás. Solo pensar que hace un tiempo las bibliotecas no teníamos ni siquiera un organigrama, y pensar en el Instituto Cultural, pensar en la dirección provincial, pensar en la dirección de bibliotecas, pensar en lo que ha sido el encuentro de Chapadmalal y las actividades que se han desarrollado, vaya un primer reconocimiento sobre eso. Hoy voy a hablar no sé si se puede ver lo que estoy compartiendo. Sí, perfecto. ¿Sí? Bárbaro. Sí, perfecto. Hoy en mi doble tarea, digamos, por un lado, presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento de la República de Visitalia, en la ciudad de Tandil, y por otra parte, como profesional que me ha tocado evaluar diferentes instancias vinculadas a proyectos no solo de bibliotecas, sino también de asociaciones civiles. Por otra parte, también felicitar a lo que fue la exposición anterior, en el caso de Gisela, y bueno, todo el trabajo que vienen realizando desde su biblioteca. Voy a comenzar con este índice, que son los temas que voy a abordar, que tienen que ver con una mirada más de tipo panorámica en relación a por dónde va hoy, sobre todo las fuentes de financiamiento y de recursos, y también pensando como un integrante de comisión directiva qué me gustaría obtener de una capacitación o un encuentro así. Algunos, no son consejos, pero sí recomendaciones, algunas cuestiones que hay que tener en cuenta por ahí a la hora de presentarse a diferentes convocatorias, que me ha tocado, como decía anteriormente, me ha tocado presentando proyectos y me ha tocado evaluando proyectos. Primero que me gustaría compartir tiene que ver con dos frases respecto a lo que son la búsqueda de financiamiento para las bibliotecas. En primer lugar, no pensar en la negación minimizadora. Esto me refiero hoy lo decía Giselle un poco también anteriormente, a veces hay bibliotecas que piensan que por una cuestión de escala, por una cuestión geográfica, de historia, de proyectos, de temas, todo este universo que está por fuera de la CONAVIP o de la provincia parece un universo imposible, lejano, para otra realidad, digamos.
En ese caso, creo que no es así, creo que es importante los espacios de capacitación, los espacios de encuentro, de diálogo, esto, de compartir nuestras experiencias que sirven no solamente desde la experiencia exitosa o del proyecto que fue financiado, sino sobre todo desde las cuestiones que no se han podido resolver o que han sido un impedimento, poder socializar ese tipo de cuestión. Por lo tanto, una primera mirada tiene que ver con eso. No pensar que nuestra biblioteca no puede acceder a diferentes fuentes de financiamiento. Y por otro lado, el voluntarismo sobredimensionado tiene que ver con tampoco pensar que una o unas convocatorias resuelven todas las situaciones y digamos, lleva al éxito a la biblioteca. Digamos, la contraposición o el otro elemento que hace sobrepeso sobre este voluntarismo sobredimensionado es el Estado. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de financiamiento por fuera del Estado son importantes. Ahora vamos a ver qué características tienen, pero es insoslayable el rol del Estado respecto a políticas públicas de acompañamiento, sostenimiento a las bibliotecas populares, que es el caso específico que nos tiene hoy. Creo que pensar las dos alternativas, digamos, amistosamente. Por un lado, el universo que está dentro del Estado y que por ahí las bibliotecas no lo conocen, por fuera de CONAVIP, y también el universo de lo privado, el universo de la sociedad civil, el universo de lo internacional, de la cooperación. Me parece que estos dos elementos son importantes. ¿Cómo son los escenarios de lo que serían los financiamientos para bibliotecas populares, pero que se inscriben también la mayoría, no solo en convocatorias para bibliotecas populares, sino para asociaciones civiles en campos de lo sociocultural? En primer lugar, tenemos, por un lado, escenarios altamente competitivos. Uno puede analizar las diferentes convocatorias y son, en algunos casos, una cantidad de proyectos que se financian por año, en el cual entran en juego temas, historial, las formas en que se presentan esos proyectos. Es decir, es un escenario que nos lleva a presentarnos a convocatorias donde hay otros actores que no son solamente las bibliotecas populares. Y por otra parte, hay escenarios que no son tan competitivos, que son escenarios más conocidos para nosotros, como puede ser la CONAVIP, que también aliento, en el caso de las bibliotecas que no se han presentado o digamos que tienen alguna duda sobre eso, que puedan hacerlo porque es un buen comienzo, un buen inicio, sobre todo en las líneas programáticas que tiene la CONAVIP. Por otra parte, que ahora lo voy a desarrollar, yo lo llamo restricciones o condicionamientos, unos pueden llamarlo caracterización, las formas que adoptan las convocatorias, pero hay que entender que, sobre todo de los años 90 para acá, y sobre todo con fuentes de financiamiento internacional, pero también nacionales desde la sociedad civil, son muchas las restricciones que tienen respecto a los proyectos. A veces uno piensa, diagnostica un proyecto que es lo que necesita su biblioteca, pero hay que adaptar a esas restricciones o condicionamientos que tienen las convocatorias, que son las que actúan como parte y que son las que ponen los recursos, ya sean financieros, económicos, materiales. Eso lo voy a desarrollar en breve. Por otra parte, también tenemos escenarios dinámicos que requieren actualización y capacitación, porque uno puede tener la información respecto a lo que son las convocatorias de cualquier índole, pero si no sabemos qué, no sabemos cómo, eso se torna completamente complejo. Por eso es muy importante, yo no lo voy a desarrollar aquí, sí está en el material teórico y algo comentó Gisela recién, que tiene que ver con la planificación. Es muy importante en el marco de la institución tener una planificación clara. También entiendo que hay planificaciones que deben ser situadas, deben ser en relación a la historia de la institución, cómo trabaja la institución, etc. O sea, no creo en los grandes proyectos salvadores, sí creo en que el proyecto exitoso es el que le sirve a la institución en su comunidad, resuelve los problemas que tiende a resolver
y tiene un horizonte, sabe hacia dónde va. Y después hay toda una dimensión que roza entre lo técnico, lo administrativo, que es la dimensión institucional, que muchas veces termina siendo, digamos, un obstáculo a la hora de poder presentarnos en diferentes convocatorias. Voy a empezar con algunas convocatorias para esta mirada panorámica o general, lo que cual yo llamaba restricciones, condicionamientos, pero también uno puede pensarla desde la caracterización que tienen las convocatorias. En la cooperación internacional descentralizada tenemos diferentes temas, grupos de temas o sectores. Si uno hace un breve análisis de lo que han sido digamos, hacia dónde ha ido la mayoría de los fondos de la cooperación internacional descentralizada en casi todas sus dimensiones, mayormente tenemos temas como el medio ambiente, género, LGTBI, conservación de especies, grupos etarios. Es decir, una primera mirada es que a veces muchas de las fuentes de financiamiento son las que determinan los temas, y determinar los temas también determina qué proyectos van a ser seleccionados, qué proyectos uno puede presentar en relación a eso. Lo mismo sucede en el sector público. Es decir, por un lado están las políticas públicas que pueden ser focalizadas, sectoriales o transversales, en relación a lo que es la administración del Estado. Por ejemplo, hemos tenido en el caso de la CONAVIP algunas líneas programáticas que fueron definidas en relación a todo lo que fue el COVID y post-COVID. Este año tenemos los 40 años de democracia, y también ha habido temas que son transversales, que no solo afectan a la CONAVIP, sino también a otros organismos del Estado, en el cual hay muchas convocatorias que tienden digamos, a financiar o apoyar proyectos que tengan que ver con el género, pueblos originarios o medio ambiente. Es importante esto porque está en estrecha relación a lo que el Estado establece como prioridad y que va a financiar, en el cual, bueno, ahí genera para las bibliotecas un espacio para pensar y poder presentar propuestas. Luego tenemos también lo que son la utilización de los fondos o destino de los fondos. Solo para poner un ejemplo que es bastante cercano para nosotros, para el caso del Estado, cada vez que uno presenta un proyecto en la CONAVIP, por ejemplo, estamos regulados por una ley que establece que esos fondos que podamos obtener en apoyo para proyectos, no más del 50% pueden destinarse a honorarios o recursos humanos. Eso también hace pensar, y uno tiene que plantear en su planificación y plantear en su proyecto cómo va a resolver esa cuestión, porque a veces el proyecto requeriría un 100% para recursos humanos, pero bueno, ahí está esto de cómo pensar y cómo leer las convocatorias previo a la formulación del proyecto. También tenemos, en el caso de las agencias de cooperación internacional, en embajadas, también este tipo de restricciones respecto a cómo se van a utilizar los fondos. Tenemos desde lo que es el Fondo de Acción japonés, que va al 20-30% solo en honorarios, hasta 0% de honorarios, pasando por un porcentaje que debe utilizarse en equipamiento. Es decir, cada vez más vemos como fenómeno, sobre todo en la cooperación internacional, que las partes, que son quienes financian, son las que imponen los temas, las formas, las metodologías, que hay que estar muy atento a eso, porque a veces también hay que tener cierto ingenio para poder formular el proyecto, para que esa idea, esa necesidad, ese problema que pretendemos desarrollar, por poner un caso, en Torquis o en Reta, que veo en bibliotecas que están participando hoy, bueno, cómo eso se adapta en relación a estas fuentes de financiamiento. También tenemos condicionamientos en las convocatorias de plazo, por ejemplo, de ejecución, de implementación de actividades, de revisión de los fondos, de evaluaciones parciales o de seguimiento, para el caso de infraestructura, de avance de obra. También es importante tenerlo en cuenta, porque una vez que nosotros formulemos el proyecto,
es un compromiso que tomamos en términos legales, también en términos con la población destinataria. Y todas estas cosas hay que saber, no solamente leer bien la convocatoria, sino poder desarrollar un proyecto acorde a lo que establecen esas fuentes de financiamiento para las actividades de la biblioteca. También hoy tenemos, han ido cambiando, pero están fuertes, digamos, como públicos destinatarios, las mujeres, los niños, minorías étnicas, sexuales, religiosas, migrantes, pueblos originarios. Son, digamos, públicos destinatarios que muchos de los recursos que se destinan, sobre todo en la cooperación internacional descentralizada, están yendo hacia esos públicos que van a terminar siendo los destinatarios de las acciones que podamos realizar en el marco de los proyectos de las bibliotecas. También tenemos algunas plataformas y registros para poder inscribir o ya bien la propuesta a través del proyecto ya redactado o inscripciones previas que solicitan las partes para poder presentar esos proyectos. Para las bibliotecas que están en el marco del Registro Nacional con CONAVIP, es conocido el sistema TAD, que se viene implementando ya hace un tiempo. Para el Fondo Nacional de las Artes, para poner otro ejemplo, existe un registro, en el cual una persona física se registra y luego recién allí puede encargar el proyecto en las convocatorias. El Ministerio de Cultura tiene diferentes plataformas también, las embajadas también lo tienen. Quería mostrarlo y comentárselos también, porque todo esto hace a la presentación de los proyectos que puedan hacer las bibliotecas, y que es una cuestión práctica, uno se va a encontrar con estos temas, con estas situaciones. Después tenemos algo que se comentó anteriormente, que tiene que ver con la contraparte, y eso también ha cambiado un poco, no solo desde la cooperación internacional, sino también desde otras digamos, fuentes de financiamiento que exigen más acción de la contraparte. Ya no es una cuestión de manera unilateral en la recepción de fondos o la realización de proyectos, sino que, y se están viendo en las convocatorias específicamente, no solo el aporte de recursos. A veces hay convocatorias que dicen el 25% por parte de la contraparte. Ahí sugiero también tener una mirada amplia, una mirada inteligente de, bueno, ponerle valor a los recursos que tiene la biblioteca, que a veces pueden ser humanos, a veces son materiales, de equipamiento. Muchas veces me ha tocado, o me han llegado preguntas de este tipo, bueno, no tenemos para poner el 25% que nos exigen. Bueno, en la mayoría de las veces no se trata de dinero líquido, sino que se trata de recursos que ya tiene la biblioteca, y que es un buen ejercicio intelectual, pero también técnico y de gestión, poder poner valor a eso, a un edificio, a un equipamiento, a las horas de trabajo de los voluntarios, en fin. Se trata de ponerle valor a eso. Y luego también tenemos, que se está viendo mucho, espacios de intercambio entre la parte y la contraparte para la realización de evaluaciones, para discutir, para intercambiar, para ver diferentes miradas sobre lo que se está llevando a cabo. Y en general lo que se puede ver es eso, es una, digamos, ya no más la contraparte, o en este caso que puede ser la biblioteca, como un destino solo de fondos, sino que se espera que las bibliotecas tengan injerencia, puedan participar, y que no sea un rol estrictamente pasivo sobre eso. Por lo tanto, para este primer bloque, una reflexión, después de estar entrenados en metodologías de formulación y redacción para adaptar nuestros proyectos a diversas convocatorias y sus restricciones o particularidades, siempre que no cambie la esencia del mismo. Esto va en términos personalísimos, esta última oración. Cada comisión directiva, cada biblioteca tiene una idea de hacia dónde va, por qué lo hace y demás, pero sí entender esto, que las bibliotecas tienen un sentido de trabajo, tienen una relación con su comunidad, tienen posicionamiento respecto a diversos temas. Por tanto, esto que yo llamo
condicionantes o particularidades de la convocatoria, hay que sopesarlas para saber cuándo una convocatoria es propicia para los proyectos de nuestra biblioteca, cuánto conviene adaptar un proyecto que viene a resolver un problema a esa convocatoria, o hay que buscar otras, o esa convocatoria termina restringiendo tanto ese proyecto original que no termina siendo lo que nosotros queríamos hacer. Bueno, son interrogantes, situaciones que se generan, que es bueno poder resolverlos en el marco del diálogo de las comisiones directivas. Respecto a la presentación de los proyectos, me gustaría señalar la importancia de la institución, en este caso la Biblioteca Popular, que es lo que actualmente las diferentes partes están solicitando en general. Luego hay convocatorias que tienen alguna particularidad, pero sí es importante tenerlo en cuenta antes de hacer la presentación. En primer lugar, la documentación actualizada de la Biblioteca Popular. La mayoría de las convocatorias, sobre todo las que son del Estado, piden el certificado de vigencia, algunas el último, algunas del año anterior o alguna la minuta derogatoria que pueda mostrar que el pedido de certificado de vigencia fue solicitado al área en que corresponde. Luego la designación de autoridades actuales con el libro rubricado para esa comisión directiva que está en funcionamiento. Estas son recomendaciones o aspectos que parecen muy simples, pero muchos proyectos se caen por no tener, digamos, todas estas cuestiones en cuenta. El aspecto contable, hoy sobre todo las fundaciones, algunas fuentes de financiamiento de cooperación internacional lo exigen o lo piden. Por ahí antes había que presentar una carpeta bastante extensa respecto a esto, ahora es bastante simple, pero sí se pide el certificado de exención al impuesto a las ganancias. Digamos, llegar a ese trámite, a tener el certificado, son varios pasos, pero eso da cuenta de que la institución solicitante tiene presentado debidamente no solamente la exención en sí misma, sino también que ha presentado su balance y demás. También están exigiendo algunas fuentes de financiamiento, el balance certificado, para el caso de la jurisdicción de Provincia de Buenos Aires, en la mayoría de los casos es con un contador matriculado y por el Consejo de Ciencias Económicas o un consejo que avale eso, pero la mayoría de los casos, ya sea con firma electrónica o no, es un requisito fundamental a la hora de presentarse, porque hay muchas fuentes de financiamiento que así lo piden. Para el caso del Estado y algunas específicas, como puede ser CONADEL también, no adeudar rendiciones anteriores, ya sea de la misma línea que se presenta o de otras líneas, eso estar atentos también. Tener una cuenta bancaria activa, es decir, que esté vinculado el quit de la institución, de la biblioteca, a ese número de cuenta, que estén los firmantes actualizados, en fin, que no se genere ninguna situación problemática en lo que va a ser la recepción de los fondos. Y para todo lo que es el universo de infraestructura que vi en los foros de participación de las bibliotecas, que había algunas consultas, tener en cuenta lo que tiene que ver con la documentación, ya sea de las escrituras o comodato, que hay muchas instituciones que están en comodato, porque sin eso luego es muy difícil avanzar. También tenemos desde las convocatorias, todo esto que decía anteriormente, poder leerlo con atención, discutirlo con el equipo de trabajo, ver los alcances que tienen las convocatorias, en la convocatoria general, en las letras más chicas, digamos, que ahí se especifican algunas cuestiones para no encontrarse con sorpresas más adelante, que tienen que ver con los requisitos legales que recién los decía, con los plazos, con la utilización de los fondos. Hay muchos fondos que son por etapas, por tercio, digamos, adquieren diferentes dinámicas en eso, y bueno, contextos como por ahí puede pasar hoy en la Argentina, inflacionarios, suele traer problemas eso, y hay que estar atentos para poder desarrollarlo bien. Todo lo que tiene que ver con la rendición contable y informes, hay convocatorias que piden más de un informe, a veces son parciales, a veces son finales. También otro tema que últimamente se pone mucho interés, que hay que tenerlo en cuenta, que es vinculado a derechos de autor, la utilización de imagen, la divulgación de registros audiovisuales,
en el caso de que sea necesario autorización para eso, tenerlo en cuenta. En fin, poder analizar cada una de las convocatorias a qué nos estamos presentando y cuáles son los alcances de la misma para, insisto, para no llegar a la mitad del proyecto o el proyecto ya avanzado y no haber tenido en cuenta estas cuestiones que se presentan en casi todas las convocatorias que uno puede acceder, sobre todo esto último, la cuestión de la utilización de la imagen. Cuando se presentó la capacitación también en un apartado y en el material teórico que está subido al campus, se hace mención a lo que son las nuevas variables para la presentación de los proyectos. Esto significa que en los formularios, para poder llenar, ya sea en relación a la institución, en relación al proyecto específico que ha pensado la biblioteca, se han incorporado algunas fuentes de financiamiento, algunas perspectivas o formas de trabajo o metodologías de trabajo. Por ejemplo, la perspectiva de género, es decir, para poner un caso, todo lo que es hoy el financiamiento de Canadá, ya sea a través del Fondo de Iniciativas Locales o la Embajada de Canadá en la Argentina, es un requisito poder formular el proyecto desde una perspectiva de género, que eso no estaba antes. Podía ser sí un agregado, una definición de la contraparte, pero en este caso la parte que es quien financia pide específicamente que en la formulación del proyecto, en alguna de las actividades o en la fundamentación o en los resultados, en el impacto, en fin, como fuere, la perspectiva de género como un requisito. La perspectiva ambiental también sucede, ya hace bastante tiempo que se está incorporando, sobre todo con algunas actividades, agregar esta mirada de medio ambiente. Otra muy común, ya desde hace por lo menos 10 años, es la de los ODS 2030, y hay toda una agenda ahí a nivel internacional, en la cual se pide que los proyectos tengan alguna vinculación con uno de ellos o con algunos de ellos, sobre todo los de la cooperación internacional, está muy activo y muy presente y es vigente. Se pide esa vinculación directamente en la formulación. Y también la otra es la participación de los beneficiarios en la formulación del proyecto. Tenemos algunas fuentes de financiamiento que lo piden dentro de los formularios, que uno, en esto que estoy mostrando de manera general, digamos, además de hacer un buen proyecto, hay que pensar estas alternativas, porque si no, en la puntuación, en la evaluación, o directamente no ingresamos, o ingresamos en una desventaja por no cumplir con esto, y son las partes las que se arrojan ese derecho de ponemos los recursos, ponemos el financiamiento, pero tiene que estar esto. Sin esto, nosotros no avanzamos. En la aplicaciones, cuando nos vamos a presentar a las convocatorias, tener en cuenta, por un lado, los formularios que se presentan, digamos, que están disponibles para la presentación de los proyectos, porque hoy, si bien hay metodologías generales, cada fuente de financiamiento, muchas de ellas tienen sus propios formularios, y hay que ser precisos a la hora de poder llenar esos formularios por diferentes razones. Sobre todo porque hay algunas convocatorias que se presentan muchos proyectos, los grupos de evaluación no son tan grandes, por ahí se leen cuestiones más generales. En algunos casos hay formularios que piden extensiones de palabras, de caracteres. Bueno, eso tenerlo en cuenta. También en ser efectivos en la presentación, en la aplicación de las convocatorias, desde las bibliotecas populares, bueno, tener ahí un relato de lo que es la historia, los servicios, hitos de cada una de las instituciones, porque eso hace que uno pueda ofrecer un rasgo diferenciador de nuestra institución, sobre todo en los formularios que requieren de presentación corta. Estar muy atentos también a qué es lo que se muestra cuando se solicitan las redes sociales, ya sean imágenes, links,
hipervínculos, lo que fuera, eso también es un plus. Hoy se piden muchísimos videos y demás que puedan mostrar, que haya un relato, una historia, una necesidad, o sea, que se puedan resolver las preguntas de la planificación de los proyectos a través de un par de imágenes o de videos. Hay muchas fuentes de financiamiento que miran más lo audiovisual que la formulación técnica, no son todas, ¿no? Pero digamos, es un elemento a tener en cuenta. Y por otra parte también, en la aplicación de los proyectos, cuando uno los carga y demás, hay instituciones que son más celosas o que ponen el foco más fuerte en lo que es la presentación de los presupuestos. Ahí también poder presentar documentos con sus membretes oficiales, digamos, que tengan todos los datos, que puedan dar cuenta de que lo que uno está solicitando es eso y las características que tienen, ¿no? En este caso, como reflexión para esto, pensar en la precisión en el análisis de los requisitos, ya sean legales, administrativos, contables, y las metodologías para la presentación de los proyectos. Acá eso, digamos, voy a hacer algunas precisiones, no un desarrollo porque no se llevaría mucho tiempo y creo que es casi otra capacitación en sí misma. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones metodológicas de lo que es el proyecto en sí mismo. Por ahí como algunas recomendaciones generales, pensar en que el proyecto debe hablar por sí mismo y debe poder entenderlo cualquier tipo de lector o evaluador. Eso quiere decir que el proyecto debe tener una coherencia interna, una coherencia lógica, metodológica. Por otra parte, poder diferenciar, que esto sucede mucho entre lo que es una actividad, lo que es un proyecto, y lo que es el cumplimiento del objeto social de la biblioteca. A veces eso se confunde mucho y lo que a veces pensamos que es un proyecto no lo es, o a veces está mal formulado para que sea proyecto. Eso también hay que ser preciso, sobre todo para las actividades que se van a llevar a cabo y cómo se involucran las bibliotecas populares en esto. Otro tema muy importante que está en el material teórico en el foro es poder establecer con precisión lo que es un problema, en lo que es el árbol del problema, para no equivocar las estrategias, porque si hay un problema mal enfocado, un problema mal formulado, por tanto toda la consecución lógica que venga después de eso, no quiere decir que esté mal, pero seguramente haya algunas inconsistencias metodológicas que lleven a que el proyecto no sea aprobado, o que sea aprobado, pero cuando uno lo está desarrollando se da cuenta que estuvo mal planteado ese problema. Anoté esto también que me parece importante, que no siempre el proyecto con más cantidad de objetivos y actividades es el mejor proyecto. Es importante que el proyecto tenga coherencia interna entre los problemas, los objetivos, los resultados y el presupuesto. Una primera mirada general que se hace en las evaluaciones del proyecto tiene que ver con esto. Que sean proyectos que den cuenta de ello, que los objetivos con sus actividades sean posibles de realizar y que tengan que ver con ese problema, que se puedan medir esas actividades y esos resultados, y que también tengan una relación con el presupuesto, porque a veces, digamos, he visto muchas presentaciones que hay equipamientos o solicitudes que no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto, y se ponen porque se necesitan, y es lógico que se necesiten, pero a la hora de evaluar el proyecto eso, digamos, pierde peso específico ese proyecto porque no hay una coherencia a veces sucede entre los plazos, a veces sucede por las escalas de los proyectos. Es decir, eso hay que tenerlo bien en claro. Y a veces en los proyectos se escribe mucho pensando que porque hay muchas más cosas escritas y actividades por realizar es mejor el proyecto, y en verdad no siempre es así. El proyecto tiene que tener una coherencia por lo menos, o más, ¿no? Pero en estos elementos es muy importante. Lo mismo en la enumeración de lo que son los resultados. En la formulación del proyecto tiene que poder estar claro qué resultado vamos a tener luego de finalizar ese proyecto. Es quizás uno de los elementos más complejos que existen en la planificación, en la formulación, que es la construcción de indicadores para poder mostrar cuáles fueron esos resultados. Otro tema importante
es todo lo que tiene que ver con la evaluación del proyecto. Muchas veces uno ha hecho un buen diagnóstico, la formulación es muy buena, la coherencia interna es muy buena, el equipo de trabajo está involucrado, forma parte y demás, pero por alguna razón el diagnóstico, aunque estuviera bien, los resultados no son los esperados. Bueno, ahí es importante tener instancias de evaluación, no solamente final, sino poder tener evaluaciones parciales para saber hacia dónde estamos yendo y si es necesario corregir o no, o ampliar o no. Otro elemento práctico también es importante agregar a cada proyecto que hemos realizado, el registro de elecciones que nos han dejado esos proyectos. Sobre todo las que más cuentan son las equivocadas, los errores, los plazos. A veces uno hace toda una cuestión de medición y demás, y hay imponderables, hay razones de fuerza mayor, etc. Bueno, esas cosas es importante tener un registro. Como reflexión sobre esto es ser precisos en la definición del problema y establecer con claridad si estamos frente a un proyecto o no estamos. Hay muchas formulaciones que parten de encuadres o de situaciones mal encarado el problema y hace que se desarrolle o se pretende desarrollar un proyecto y estamos frente a un problema más de tipo de gestión o estamos más frente al incumplimiento del objeto social, etc. Brevemente, en cuestión del tiempo, no sé, ahí me podrán decir cómo estamos. Me acabo de hacer un resumen, después si hay preguntas, ya sea acá en el chat o más adelante, voy a resumir para que quede un espacio de intercambio. Algunas fuentes hoy de financiamiento muy activas para bibliotecas populares, además de las que ya se comentaron anteriormente. Todo lo que es el universo de CONAVIP a nivel nacional, las bibliotecas que están reconocidas en CONAVIP, es la principal fuente de financiamiento a través de subsidios. Hay algunas que son, la mayoría la conocen, que tienen que ver con gastos corrientes o libro por ciento que se llevó a cabo ahora, la conectividad, pero después también están las líneas programáticas que tiene la CONAVIP y que es importante presentarse porque la CONAVIP, excepto los grandes temas, digamos, y son agendas amplias, y lo que explicaba hoy de la ley respecto al financiamiento, son amplias, nos permiten presentar proyectos en los cuales nosotros podemos poner estrictamente lo que necesitamos, cómo lo necesitamos. Es importante poder participar en esas convocatorias, ya sean a través de las líneas por más lectores, de información ciudadana, de conservación preventiva. Aliento a las bibliotecas que puedan mirar las convocatorias y presentarse, porque hoy del universo de fuentes de financiamiento, primero que corresponde a las políticas públicas que desarrolla la CONAVIP, muy importante, y por otra parte nos dan un margen de acción que en otras convocatorias no hay. Activas hoy, más allá del resto de los ministerios que se comentó anteriormente, una que digamos, me parece bastante amigable con las bibliotecas, es el Fondo Nacional de las Artes. Hoy tenemos dos convocatorias que están vigentes y que están durante todo el año y que fácilmente se puede presentar a las bibliotecas y salen los proyectos, que son la de los subsidios, ya sea para los proyectos culturales, o que también vi muchos comentarios en los foros, para infraestructura. Si bien los montos no son suficientes para las grandes obras que por ahí requieren las bibliotecas, pero sí son importantes para equipamiento, para infraestructura. Esas convocatorias están abiertas, son bastante accesibles. También el Fondo Nacional de las Artes tiene becas y préstamos, pero estas dos que son de proyectos culturales e infraestructura, aliento que las bibliotecas puedan mirarlas porque son similares a la de la CONAVIP, o sea, no hay nada novedoso, complejo frente a eso, y los proyectos salen. El Ministerio de Cultura también tiene diversas líneas, una muy importante que ya se explicó con anterioridad es el de puntos de cultura, también está el del apoyo a las ferias del libro, también convoco a que las miren, no son complejas esas convocatorias, ya hay bibliotecas que se han presentado, que han obtenido el financiamiento, una de ellas es la biblioteca de Necochea. Hemos visto experiencias que se han podido resolver. Hay muchísimas más, sobre todo cuando son líneas transversales en otros ministerios, cuestiones de género, como se explicó anteriormente, algunas de discapacidad, otras de fortalecimiento en relación al trabajo. Bueno, hay
diversos programas en otros ministerios que las bibliotecas se pueden presentar, pero no son convocatorias específicas para bibliotecas. Un punto que creo que es importante para pensar de cara al futuro, si bien estamos bajo la lógica del financiamiento a través del subsidio, y esto tiene una lógica de subvención, es muy importante hoy pensar cuál es el rol de los municipios en relación al financiamiento de las bibliotecas populares, ya sea a través de subvenciones garantizadas por ordenanza, como diversas, ya sean líneas programáticas o actividades que tienen los municipios en las áreas de cultura mayormente, o en otras, o en educación en algunos casos, pero este es un tema que creo que, digamos, sé que la dirección en provincia lo viene trabajando, parece que es un tema a fortalecer, ojalá podamos tener un espacio de intercambio en el encuentro de Chapadmalal sobre este tema, porque es un tema muy, muy presente, y también sé, a través de estar en contacto con diferentes referentes, que hay ciudades, municipios, digamos, representantes de bibliotecas en diferentes municipios que están llevando a cabo o recorriendo un camino para tener su propia ordenanza en el financiamiento, y también haciendo esto muy importante. Luego tenemos, y las voy a enumerar, la responsabilidad social empresaria como fuente de financiamiento, fundaciones, crowdfunding y donaciones. Lo voy a desarrollar brevemente, insisto, si hay preguntas después podemos profundizarlo esto. Para la responsabilidad social empresaria, digamos, existe dentro de corporaciones, empresas, y adquiere diferentes formas, a veces dentro de un organigrama, a veces como un programa, a veces como un área, a veces como prioridad, a veces no. En la provincia de Buenos Aires hay varios. Yo lo que animo en la responsabilidad social empresaria es, por un lado, acercarse, porque esto no funciona, son muy pocas las que tienen convocatorias, sino que entiendo que es un escenario en el cual se puede avanzar, las bibliotecas tenemos mucho para trabajar. Creo que también hay que pensarlo de manera situada, y nos abre un abanico, ya sea en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en la zona costera, en el sudeste productivo, etc. Es un camino, me parece, a caminar. Ahí hay que llevar propuestas. Yo puse acá dos casos. Hay uno que es el de Codimat en Bahía Blanca, tiene todo un programa vinculado a bibliotecas populares. Otra para pensar por ahí en comunidades más chicas, la cooperativa agropecuaria de Micaela Cascallar, en el partido Tres Arroyos, tiene un programa de apoyo muy importante en el marco de lo que es, ¿no?, una cooperativa y los compromisos que toma esa cooperativa. Pero acá hacer una llamada o una aclaración o un comentario, si en cualquier programa, ya sea de las empresas más grandes, pasando por las más simples, hoy se exige mucho, se pide mucho de la contraparte, ya no es más el esquema de donación. Es decir, bueno, cuando uno se sienta a hablar, tiene que saber, o a proponer, tiene que saber qué es lo que está poniendo en juego, qué es lo que puede ofrecer como contraparte. Es un ejercicio ese que hay que tenerlo, porque hoy es lo que se solicita, y funciona así. Después cada uno elige si eso es conveniente o no, de qué manera, pero sí decirle que es un camino para avanzar, tener en cuenta muchas de las cosas que ya dije anteriormente, que se exigen, videos, redes sociales, es decir, es interesante como punto de encuentro y de actividad conjunta de parte y contraparte, pero entender que no es una recepción pasiva. Tenemos las fundaciones que ya se nombraron anteriormente. Yo voy a agregar acá dos. La Fundación Itaú ya se comentó en la exposición anterior, pero sí la Fundación del Banco Provincia con proyectos socioculturales, y la Fundación Navarro Viola con todo lo que es adultos mayores, apoyan proyectos o actividades, pero también cuando vamos a las fundaciones, vamos a la responsabilidad social empresaria, hay que tener digamos, un buen proyecto formulado, todas esas herramientas que decía anteriormente, pensarnos como una contraparte activa. Hay muchísimas más fundaciones y adquieren, ya sea por tema, es muy amplio esto, algunas ya se dijeron,
Nombro estas porque son por ahí las más cercanas o las que han desarrollado proyectos con bibliotecas populares. Hay otra línea u otra variante que es el crowdfunding. Básicamente esto funciona con plataformas en las que algunas son de manera gratuita, otras no, se abona un pequeño canon, y ahí se encuentran personas que donan o que personas físicas, personas jurídicas, pero mayormente personas físicas, que acompañan a proyectos. Esos proyectos se presentan en esas páginas, que algunos están acá, a través de videos, a veces a través de resumen. Algunas se financian en su totalidad, otras no, otras son porcentajes. Esto también requiere una dinámica mucho de lo que tiene que ver con lo audiovisual. Hay plataformas que son argentinas, otras que son de América Latina, y yo los invito a que puedan mirarlas y ver si eso es un marco posible para sus bibliotecas, pero hay presentaciones muy simples hasta muy complejas, ya sea en proyectos amplios con muchas etapas, de los montos a financiar. Es otra alternativa, ¿no? Y después el universo de las fuentes de financiamiento internacionales. Solamente las voy a enumerar, después si hay alguna específica que quieran preguntar o ampliar, a disposición. Por una parte tenemos las agencias de cooperación internacional, mayormente en los países centrales, pero también de América Latina. Ahí sí hay muchísimo de lo que explicaba en otras diapositivas, digamos, que es los condicionamientos en temas grupo etario, en destinatario. Es decir, las agencias de cooperación internacional ponen un porcentaje de sus presupuestos para desarrollar o para apoyar, ya sea a través de recursos económicos, financieros, también técnicos. Está muy direccionada, no es que uno tiene un proyecto y ya. Las que por ahí más desarrollo tienen o más conocidas son, para el caso de la Argentina, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, que tiene muchas líneas de trabajo. No hay específicas para bibliotecas, pero sí hay proyectos. Acá también por la cuestión de escala, a veces son muy importante el desarrollo de redes, de articulación con otras bibliotecas o con otro tipo de instituciones. Luego tenemos las corporaciones o empresas con programas filantrópicos internacionales, que las hay de mucho tipo. Nosotros pusimos, está como material de consulta en el módulo 3, algunas fuentes de financiamiento de la cooperación internacional. Acá en la Argentina hay algunas y están ahí las direcciones para que puedan mirarlas y ver los formularios, que son las embajadas en la Argentina, o sea, de otros países en la Argentina. Para el caso de la Embajada de Nueva Zelanda, la de Australia, la de Estados Unidos, la de Suiza, tienen fondos anuales concursables que uno se presenta. Bueno, algunos hemos tenido la posibilidad de ser financiado a través de ellos. La biblioteca se puede presentar y hay antecedentes de financiamiento. Cada una con sus particularidades, como expliqué anteriormente, por los plazos, por los formularios, por las plataformas, etc. Fundaciones privadas internacionales. Esto de gobiernos locales a través de la cooperación internacional descentralizada. Nosotros tenemos una cuestión que las bibliotecas populares son asociaciones civiles, forman parte de la sociedad civil, no es una red pública de bibliotecas. Porque cuando uno lo hace a través de la cooperación internacional, la mayoría hoy de las bibliotecas que uno puede contactarse son públicas. Si bien las hay comunitarias y demás, bueno, pero hay programas, sobre todo, por ejemplo, Mercociudad de la Argentina tiene desarrollo a través de los municipios que pueden incorporarse a las bibliotecas, aunque no sean agentes públicos, y puede desarrollar proyectos. Sugiero mirar también lo que es Mercociudades en relación a los municipios, porque esos son los actores convocantes para llevarlo a cabo. Después tenemos, bueno, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales internacionales y la universidad, que también, digamos, es un actor que tenemos que tensionar, que tenemos que acercarnos, que genere un abanico para poder trabajar desde el ámbito internacional, pero también desde el ámbito nacional, porque hay infinidad de programas de extensión y vinculación que tienen las universidades, que es importante poder vincularse con ellos. Yo por mi parte traté de resumir para que quede un tiempo por lo que es el intercambio, así que agradezco la atención.
Si quieren ahora, Clara puede leer alguna de las consultas que surgieron a través del chat para los docentes. Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, acá en el chat, Elizabeth pregunta si las bibliotecas centrales de las universidades es posible que sus proyectos puedan ser aprobados o solo se están refiriendo a bibliotecas populares. Digamos, lo que tiene que ver por ahí, depende de la convocatoria, y depende de qué tipo de convocatorias sean. A veces sí, lo que es, por ejemplo, bibliotecas centrales o áreas de la universidad, por ahí las convocatorias, si bien las cuestiones técnicas, metodológicas y más cuentan para todas, por ahí hay nichos de convocatorias o espacios u organismos específicos desde la Secretaría de Política Universitaria y demás. Por lo general, por ejemplo, Fundación Williams en algún momento agregó un ítem para bibliotecas escolares o centrales. Es decir, hay que mirar bien las convocatorias porque a veces los destinatarios de esas convocatorias incluyen a bibliotecas. También la otra, como estrategia para las bibliotecas centrales, que hay muchos casos de esto, es constituir a través de acuerdos de cooperación o cartas de intención o lo que fuera, con bibliotecas populares y realizar actividades de manera conjunta, incluso eso para muchas fuentes de financiamiento y para los evaluadores es un plus poder que articulen acciones del ámbito de la sociedad civil con las bibliotecas populares, con las bibliotecas centrales, pero hay que leer bien la convocatoria y digamos, muchas están destinadas a bibliotecas populares, pero hay otras que suelen incluir un ítem con bibliotecas o escolares o bibliotecas universitarias. Totalmente. Ahí siempre anualmente hay una llamada del Ministerio de Educación de la Nación en el programa de extensión universitaria y allí las bibliotecas centrales pueden postular su proyecto a través de esta convocatoria que hoy en día han aumentado el fondo de financiamiento y pueden por allí también presentar convocatorias, ¿sí? Y por otro lado, ya que la Biblioteca Central Universitaria depende de la universidad, también hay otro fondo que es un poco más engorroso, es más difícil la presentación, pero si aprovechándonos esto, ¿no? La biblioteca está en la universidad, hacer ese entramado de articulación con distintas áreas de la universidad y presentarse también. Hay otra convocatoria que es las convocatorias del Fondo de la Unión Europea. Allí hay experiencias que universidades de Argentina se han, con alianzas con otras instituciones, ya sea organizaciones comunitarias, ya sea bibliotecas o fundaciones, hacen alianzas y presentan también a esa convocatoria, que es más difícil, pero no es imposible. Acá en el chat también aporta Marina que la Fundación Williams tiene una convocatoria abierta para bibliotecas referente a capacitaciones sobre narración oral e intercambio y está abierta hasta fin de junio. Sí, hoy en día está vigente la convocatoria de biblioteca habitada, imaginada, de la Fundación Williams, en el cual tenés formaciones en la narración oral, pero también hay otras dos convocatorias vigentes. Convocamos ahí a que ingresen a la página de la Fundación Williams y puedan ver las convocatorias que tienen vigentes. Además, la Fundación Williams tiene convocatorias para el intercambio de experiencia, para participar de seminarios a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Tiene varias convocatorias anuales y les recomendamos que puedan ingresar a su página para empaparse de ellas. Por otro lado, también recomendarles en
el Ministerio de Cultura de la Nación, se encuentra bien vigente la convocatoria de festivales argentinos, y allí pueden presentar la propuesta, el proyecto de la fiesta del libro, de la fiesta de la biblioteca del aniversario. Hay varias convocatorias vigentes del Ministerio de Cultura de la Nación. Allí también van a encontrar, si ingresan a la página web del Ministerio, una plataforma en la cual ustedes ingresan y crean su usuario, y al ingresar diariamente pueden ver las convocatorias vigentes del Ministerio de Cultura a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Las convocatorias de financiamiento para redes, de modo colaborativo. Allí van a encontrarse con Ibercultura, que también es otra institución en el cual anualmente hay convocatorias. Ibercultura Viva presenta en el año alrededor de 3 convocatorias para fortalecimiento de la institución, también para fortalecimiento de redes. Allí, Ibercultura, también hay otra institución que es Iberescenas, en el cual también las bibliotecas populares o las bibliotecas pueden presentar proyectos de filmación, artísticos, Ibercocina, ¿no? Trabajar toda la cuestión de las comidas ancestrales de nuestras comunidades. Hay un abanico de organismos que se desprende también de la CEGIP, que es la Secretaría de los Estados Iberoamericanos, en el cual esta secretaría tiene varios organismos, entre ellos Ibercultura, que les invito a ingresar a la página para ver las convocatorias vigentes que tienen, y que apuestan mucho a esto, ¿no? A las redes de la sociedad civil. Bueno, Jorge también aporta que la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, donde tiene sucursales, tiene el programa PECES para bibliotecas populares, subsidia eventos o capacitaciones. Si alguno también está interesado, deja el dato en el chat. Por ahí también, si surge la inquietud de los participantes respecto a alguna experiencia que hayan tenido, ya sea que llegó a buen puerto o no, y bueno, poder reflexionar sobre eso, si hay consultas respecto a cuestiones de formulación que quieran hacer más allá de las fuentes de financiamiento o apoyo que nosotros presentamos ahora, que son muchísimas más, pero bueno, dejar abierto eso también respecto a consultas si quieren realizarla. Sí, está perfecto. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta entre los participantes, sino simplemente mencionar que en el transcurso de esta semana va a estar el trabajo práctico número 4, para que lo vayan completando, y que el curso bueno, termina con la presentación de un trabajo que es un proyecto que puede ser ficticio o real, que haya realizado la biblioteca, como una síntesis de todas las herramientas que se han brindado en la capacitación, y que desde la Dirección de la Lectura y la Dirección de Bibliotecas creemos imprescindible tener ese universo de programas y proyectos de las bibliotecas integrantes del sistema provincial. Como diagnósticos también estamos en un trabajo de poder de alguna forma estimular a las convocatorias de las bibliotecas pertenecientes al sistema en algunas líneas que venimos trabajando y pensando hacia el futuro. Así que bueno, es un ejercicio que pronto esperamos que se concrete en una realidad para las bibliotecas desde el Instituto Cultural y desde la Dirección Provincial. Bueno,
Si no hay más preguntas, si les parece, vamos cerrando el encuentro. Tienen una semana más para poder dialogar a través del aula virtual y hacer las consultas que necesiten por ese medio. ¿Les parece? ¿Cerramos? ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Bueno, gracias a todos y todas por estar, gracias a los docentes, la docente. Gracias, Francisco, Clara. Seguimos comunicados a través del aula y por el mail. En el transcurso de la tarde les vamos a estar enviando el registro de este encuentro por si para todas las personas que no pudieron conectarse y para ustedes por si quieren retomar algún tipo de información que quizás se les pasó en el momento de la clase. Así que bueno, gracias, nos estamos viendo. Perfecto, muchas gracias, gracias por todo el seguimiento y la tutoría de parte de la Dirección Provincial de Patrimonio y sobre todo agradecerle a los docentes y bueno, y a todos los participantes porque entendemos que es un primer paso para el fortalecimiento de las bibliotecas del sistema provincial. Bien, gracias. Aprovecho para avisarles que el IPAP es quien certifica esta capacitación, así que vamos a estar enviándoles, una vez terminada este espacio de formación, el certificado. Va a tardar un poquito, les pedimos paciencia con eso. Pero bueno, cualquier cosa nos escriben y a quien necesite algo con urgencia podemos solucionarlo de manera provisoria, mientras llega el certificado formal, ¿sí? Bueno. Nos estamos viendo. Adiós. Muchas gracias.